Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Dios sea bendito. Hoy tenemos taller de oración, por eso los saludamos con gran cariño a todos ustedes. A esta hora siempre tenemos el taller de oración y lo compartimos con todos ustedes, los que se levantan muy temprano, porque como dice la canción de ahora, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Es decir, hay que trabajar, hay que moverse, hay que levantarse, que ninguno piense pues que la cuarentena puede ser una época donde más que uno puede pensar, estos son como unas vacaciones extendidas donde uno dice que como que sí, como que no, y termina no relajándose en muchas cosas. No, es decir, estamos en una cuarentena donde vemos que mucha gente está trabajando. Ojalá pues también las otras personas que no tienen que trabajar o están trabajando desde su casa lo hagan también. Es decir, hay que tener conciencia de que estamos trabajando, y en la casa o afuera pues debemos tener una disciplina, así como pedimos que la gente de afuera tenga una disciplina social, de aislamiento, de cumplimiento de las cosas. También los que están adentro, en la casa, en el teletrabajo, haciendo trabajo desde la casa, colegio desde la casa, pues también deben tener una disciplina interior, ¿no? La disciplina es parte fundamental de la vida espiritual y de la vida social. Tanto los que tienen que trabajar tienen que respetar ciertas normas, no porque donde va Vicente va la gente y todo es caos, entonces armemos caos. No, yo también me autodisciplino. Pero también los de la casa, porque uno nota de pronto también que hay mucho trabajador que aprovecha esta oportunidad como para hacer unas medio vacaciones, medio descansadas, medio como que sí, medio que no. Y eso pues tampoco está bien, no responde a nuestra conciencia. O un estudiante medio que como que trabajo y entonces como que estoy en clase, pero estoy acostado en la cama
y como la pantalla del Zoom la puede uno bloquear, entonces está acostado en la cama en pijama atendiendo las clases, como que esas cosas hay que organizarlas, ¿no? O sea, hay que vivir bien, disciplinadamente, en cualquier lugar, con policía o sin policía, con autoridad o sin autoridad, con norma o sin norma. Tengo que vivir de manera disciplinada, autocontrolada, moderada. Eso es parte fundamental de la vida espiritual, de la vida de los seres humanos. Desde el niño pequeñito hasta el señor de 80 años, no podemos solo vivir en torno a que si tenemos el fusil al lado, si tenemos la contravención al lado, si tenemos la multa, entonces sí me porto juicioso. No, es parte de nuestra condición de seres humanos que regulamos y moderamos nuestra vida. ¿Ya? Eso es algo importante. Muchas cositas que hay en la vida de sensaciones de depresión, de angustia, de que yo no sé, no siempre tienen que ser no tienen siempre que pensarse por allá con interpretaciones del más allá, de espíritus demoníacos, de alguien que me posee o alguna cosa así por ese estilo. Muchas veces es falta de control de nuestra vida, falta de control, falta de disciplina, falta de orientación de las cosas. Cuando una persona no tiene control, una vida organizada, se genera caos, y donde hay caos hay ansiedad, angustia, una cantidad de cosas. Eso hay que valorarlo y hay que verlo en este taller de oración donde nosotros aprendemos a orar. O sea, tú no puedes aprender a orar si no eres un poquito disciplinado, no moderas, no controlas, ¿cierto? Si hoy dices sí, mañana digo no, y pasado mañana digo bueno, de pronto. Así pues no funciona la vida espiritual, ni funciona nada. Entonces, aprovechemos este tiempo de cuarentena extendida, de gente que sale a trabajar, de gente que está todavía trabajando en sus casas, para revisar esa parte de nuestra vida. Tengo disciplina, es molesto que cada vez que entra a algún sitio me tomen la temperatura, me digan cuál es el número de la cédula. Entonces, eso puede ser molesto, pero bueno, es parte de ser buenos ciudadanos y de colaborar para que las cosas funcionen. Ay, no, pero ahorita no, mañana sí metámonos por otra puerta que no sea la de la cabina de desinfección. No, todos los días, todos los días. Eso se llama perseverar. ¿Sí ves? No se necesita leer 200 libros ni tener 12.000 dones del Espíritu para algo tan sencillo como hacer las cosas bien todos los días. Eso se llama perseverar, hacer bien las cosas todos los días. ¿Ya? Desde prender el carro, desde lavar la loza, desde me voy a bañar porque ahora tengo clase en la universidad o en el colegio. No, pues yo no pongo la pantalla y me acuesto ahí y medio duermo y pongo ahí que hago que estoy estudiando. No, eso no se hace, no se hace. ¿No? ¿Por respeto a quién? A usted mismo, por respeto al profesor que está dando clases, por respeto a sus compañeros, ¿no? Por WhatsApp. Ese viejo está muy cansón, sigamos jugando aquí los cuatro y charlando aquí por el WhatsApp. No, por respeto, eso es parte de la identidad de las personas, ¿sí? Creyente, pues con más exigencia. Que no es creyente, por respeto al ser humano. Pero todos tenemos que aprender a autodisciplinarnos, autocontrolarnos en estas circunstancias tan particulares. ¿Sí? El chiquitín, el adolescente, no esperes a que te griten. Hoy día se volvió todo de que si yo no lo grito no funciona. No esperes a que te griten. Sencillamente haz lo que tienes que hacer. ¿A qué horas tienes que prender el Zoom para estar en clase con el profesor? A tal hora. No esperes que tu mamá, tu papá, todo el mundo te diga, ay, mijito, prenda eso, báñese, arréglese. Tú lo debes saber. Hazlo. Modérate, pon de tu parte. ¿Para que precisamente esos sentimientos de depresión, de angustia, de sinsentido, no sean los que te acompañen? No siempre tengo que tener una reflexión motivacional, la cosa más brava para poder lavar la loza bien. No, usted mismo hágalo por motivación profunda de que yo aquí voy a comer, aquí voy a vivir, aquí tengo que trabajar en este ambiente, en esta fábrica, en esta empresa, en este equipo, en esta casa. Eso debe caracterizar la propia vida de cada uno, ¿no? No solo es la mamá que cantaletía y ay, dele cantaleta, o la esposa o el esposo, dele cantaleta, sino es una condición de nuestra vida, más aún de creyentes que vemos el mundo con los ojos de Jesús. Hoy de una manera especial, así como el primer día de junio mencionamos a los médicos, el 2 de junio a las enfermeras, ayer a los maestros de obra, hoy de una manera especial queremos hacer un reconocimiento a los mamposteros.
a los mamposteros. Porque una cosa es el maestro de obra y otra cosa es el que pega ladrillos todos los días, ¿no? El que está ahí en el día a día midiendo y pegando ladrillos en el día a día. Entonces ese mampostero, ese que está ahí trabajando, pegando una cosa con otra, tratando de que eso quede bien, que es parte del ramo de la construcción. Ayer hablamos de los maestros de obra, hoy hablamos de los mamposteros, del ramo de la construcción, del día a día, del que ladrillo a ladrillo va pegando, va haciendo, va construyendo. Un homenaje a ellos en el día a día, nuestros hermanos trabajadores del día a día que les toca duro, ¿no? Ayer, pues los maestros de obra tienen un carácter de direccionamiento, dirigen, pero el mampostero es el que está ahí en el día a día pegando un alambre con otro, el hierro con otro, la mezcla, el ladrillo con otro. Eso hay una cantidad de cosas ahí que toca hacer del día a día que se necesita mucha paciencia, mucha disciplina y le toca obedecer también, ¿no? Y estar ahí en el día como una cosa se funciona con esos protocolos de seguridad, pero le toca subirse hasta el piso tal, en la estructura tal, unir una placa con otra, coger el martillo y moverse de aquí a acá, estos protocolos de seguridad que son un poquito fuertes, y ese ambiente es un ambiente también rudo, ¿ya? A ellos les toca duro, o sea, es un ambiente rudo, no siempre todo es, por favor, tenga la bondad de subir este andamio, de colocar esta base para poner estos ladrillos y poner este hierro, no, eso son ambientes pesados y muchas veces, pues, hay que decirlo con tristeza, donde los tratan duro, los tratan mal. Entonces, pues esos ambientes de violencia y agresividad terminan también yéndose a las casas, ¿no? Entonces, vamos a orar mucho por ellos, porque son personas, los trabajadores que del día a día construyen nuestro país y son anónimos, ¿cierto? El que está el día a día pegando el ladrillo, un metro, 2 metros de ladrillo, ahí día a día con paciencia, mezclando el cemento con la arena, con el agua, ¿sí? Tratando de que el hierro quede bien, argollando una cosa con otra para que la estructura quede funcionando. El día a día de los mamposteros merecen hoy nuestro homenaje. Todos los días vamos a ofrecer oración, reconocimiento y reflexión sobre cada una de las profesiones que hacen el día a día de la gente, que trabajan, que oran, porque también oran, ahí van rezando, van orando, mientras que van pegando un ladrillo, mientras que van uniendo un hierro con otro hierro a través de un gancho, mientras que van abriendo una zapata para poder ahí hacer la base, la columna en la cual se cimenta una casa, un edificio. El día a día de este tipo de personas que muchas veces tienen que descansar ahí un ratico, una siestica, un almuercito ahí, un calentado, una comidita rápida, descansar. Antes se podía jugar un partidito de fútbol ahí en la canchita, en el parque. Hoy ya no está complicado jugar un partidito de fútbol en cualquier lado porque ¿cómo? Entonces antes tenían esa mini diversión, ¿ya? Entonces vamos a orar por ellos de una manera especial. Vamos a tomar la Biblia, porque hoy nos corresponde Lección Divina, taller de oración con palabra de Dios. Los creyentes pues debemos aprender a trabajar la Lección Divina, la palabra de Dios, aprender a trabajar de manera adecuada, ¿ya? Algunas personas piensan que trabajar la Lección Divina significa coger un texto, manosearlo, utilizarlo como quiera, la palabra dice, la Biblia dice, y entonces es así. Así no es la metodología católica para acercarse a la Biblia. La metodología católica está fundada en el estilo de Jesús, de enseñar, de mostrar las cosas. Y esta manera que se llama la Lección Divina, pues trata de acercarse con respeto al texto bíblico. No siempre todo el que habla de la Biblia está haciéndolo bien, ¿ya? Y si quisiera de verdad emplear la Biblia como herramienta de trabajo para la evangelización, sea católica, sea evangélica, debe tener algo de formación, no solo repetir como cotorra un texto. Es que Génesis no sé qué dice, es que Éxodo dice, es que la palabra dice. No es repetir como cotorra un texto o utilizar el texto como si esto fuera un código de derecho, un abogado que se defiende. En la cláusula tal del código tal dice que. Esto es un abogado, que seguramente esa es la formación de los abogados, pues se fundamentan en la ley. La ley dice que luego esta persona es culpable o es inocente.
así no se debe usar la Biblia, ¿ya? En San Juan, capítulo no sé qué, dice cuando dice, luego, así no se usa la Biblia. Los códigos de derecho civil sí, y hasta los códigos de derecho penal, civil, la ley, los códigos de derecho, hasta tienen jurisprudencia, ¿no? Porque no solo es que, para eso es que están las cortes y toda esa gente que hace jurisprudencia, o sea, interpreta el código. Pero algunos católicos y también algunos evangélicos cogen la Biblia como si fuera un código. No, esa metodología no funciona, no es así. Por eso cuando una persona parte de ahí, ya uno dice, no, aquí no hay discusión, aquí lo que hay es pelea. Para que yo le demuestre con la Biblia, demuéstrame con la Biblia que no sé qué. No, pues esto no es un juicio, yo no soy abogado, no estamos haciendo un crimen, es decir, no utilizo esto para decir, usted está equivocado. La Biblia no se utiliza para decir, usted está equivocado. No se hace. Entonces, cuando hay ese tipo de discusiones, mejor no, yo personalmente creo que es mejor no enredarse, porque eso es a nunca acabar, ¿ya? Un hermano evangélico me dijo que no sé qué, y cuando uno le contesta, mire, para nosotros la interpretación de esto es así, punto. Pero ya enredarse, pero es que usted, eso es a nunca acabar. Entonces, tanto los sacerdotes no se deben prestar en ese tipo de predicaciones de pelea, a ver, ¿quién gana aquí? Católico 2, evangélico 1. No se enreden en eso, así no es la manera de proponer la palabra de Dios, no. Perdí, gané, mire, tengo el video en YouTube donde yo sí vencí al pastor. Eso no sirve de nada, o sea, no se enreden ahí, por favor, no es la metodología, la palabra no es para eso, ¿ya? La palabra no la usen así. Quieren acercarse de manera adecuada a la palabra, la lección divina, estos 4 pasos son lo mejor. Lo digo yo, no, lo dicen más de 2000 años, donde muchos dicen que en Jesús está fundada este método, pero los monjes, 2000 años usando la lección divina, eso no lo inventamos ahorita hace 10 años ni 5 años. Entonces, ese método me parece que es apropiado. Pero tengan en cuenta eso, porque si no, siempre vamos a sufrir. Es que tengo un familiar evangélico, entonces yo necesito la Biblia para decirle que está equivocado. No se enrede ahí, porque eso es a nunca terminar. Habitualmente cuando son católicos o cristianos sensatos, se unen en un texto, mi interpretación es así, la iglesia lo interpreta así, nosotros lo pensamos así, bueno, bien, oremos, ya. Pero no estamos usted se equivocó, luego tiene que pertenecer a mi iglesia. Yo le gané, luego usted es el que está equivocado. Eso no sirve de nada, no es fructífero. ¿Ya? No es fructífero. Entonces nunca lo utilicen así. Y no utilicen las redes sociales tampoco para eso, ni nada. ¿Ya? Vamos a acercarnos de una manera decente para aprender del texto, no para decir, de esto que saco para darle por la cabeza a alguien. No, para que me hable a mí la palabra y esa palabra me lleve a sumergirme en el misterio de Dios y tenga una experiencia de Dios a partir de su palabra revelada. ¿Listo? Entonces pidamos la luz del Espíritu Santo, porque esto no se hace sin Espíritu Santo, el Espíritu que recibimos de una manera poderosa en Pentecostés. Que sea Él el que entre a lo profundo de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nos dé paz. Si tenemos estamos inquietos, angustiados, nos levantamos malgeniados, incómodos, ofendidos, indignados, que sea el Espíritu Santo el que venga en nuestro auxilio. ¿Ya? Cualquiera se puede levantar indignado, cuestionado, maltratado, molesto, o feliz y tranquilo. No es necesario, no todo el mundo se levanta tampoco angustiado. ¿Ya? Hay gente que se levanta normal, a trabajar, listo, vamos. Como sea mi actitud, mi sentimiento, pues le pido al Señor la luz del Espíritu Santo. Llego de trabajar, salgo a trabajar, ya empiezan a funcionar todos los turnos normales de la vida, con las respectivas, quiera Dios, disciplina social para cuidarnos. Pero de todas maneras, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a un texto para descubrirlo, para meditarlo, para encontrar un poquito de paz y tranquilidad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Vamos a emplear este texto bíblico del Evangelio de San Juan. Recuerden que siempre trabajamos el texto del domingo. Ahí en pantalla aparece el texto. Es Juan 3, 16, 18. Siempre en Lección Divina del jueves trabajamos el Evangelio del domingo, porque es importante el domingo, entonces hay que masticarlo, machacarlo, repetirlo, y eso va haciendo mella en el corazón. Vamos a empezar, hacemos 3 leídas del texto. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto que trabajaremos el domingo, que celebraremos el domingo. El domingo se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, nada más y nada menos, ¿ah? La solemnidad de la Santísima Trinidad. Y este es el texto que emplea la liturgia de la Iglesia para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad y celebrar el domingo. Entonces por eso con calma lo vamos trabajando. Volvemos otra vez a leerlo. Dice el texto, estamos en Lección Divina en la primera parte, que es leer, leer y volver a leer. Juan 3, 16, 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es corto, pero profundo. Entonces, las cosas que son cortas, pareciera que uno las lee rápido, las trata de entender, pero ve que tiene una serie de elementos. Pero no hay que asustarse. En la lectura lo que queremos es que nuestros sentidos vayan acogiendo esa palabra. Se va acogiendo, la cabeza se va disponiendo, ¿ya? Estamos en otras ocupaciones, atención a otros temas. Ahora estamos atendiendo este tema, entonces requiere repetir, volver a leerlo, como para decirle a nuestro cerebro, ve, es importante todos los temas que tienes en la cabeza, pero ahora este es un tema bien importante, porque es Dios mismo que te quiere interpelar. Entonces, le ponemos atención. Vamos a ver, vamos a leer otra vez. Dice el texto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, lo primero que hacemos es leer un texto. Así nomás sería un irresponsable uno decir, entonces el texto nos está diciendo que bla, 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 bla. Eso no. Hay que quitar esa mala costumbre de orar y de trabajar con la Biblia. Uno primero tiene que meditar. ¿Qué es meditar? Eso que leímos lo situamos en un contexto. ¿Eso de dónde viene? ¿Eso de dónde viene? No es que ya voy a echar cotorra, discurso sobre esto, no. Hay que mirar de dónde viene. O sea, ubicar el texto en su contexto. Ese es un tema fundamental para los hermanos evangélicos y para también nosotros los católicos. No es dele al texto y venga a ver a partir qué cuentico saco del texto y qué carreta saco del texto y qué me viene a la cabeza porque tengo una gran capacidad de improvisar y echo carreta. No, yo tengo que ubicar eso en el contexto, porque si uno ubica las cosas en su contexto, comete injusticias, imprecisiones. Hay que ubicar todo en contexto.
¿Esto de dónde sale? Entonces, ¿yo qué hago? Facilito, miro el texto. Yo leí 2 versículos, 3 versículos. Entonces dice, este es el capítulo 3. Venga a ver un momentico, el capítulo 3 de San Juan. 3, 1, 2 y 3. O sea, es los primeros capítulos de San Juan. Suena tonto, ¿no? Uno puede decir, pues sí. No, eso tiene un sentido y es, son los primeros textos del Evangelio de San Juan. Pero primero este texto, si ustedes miran el capítulo 3, dice, entrevista con Nicodemo. Acuérdense ustedes de ese señor que era maestro de la ley y va en la noche a preguntarle a Jesús algunas cosas. ¿Ya? Un fariseo, estimado, magistrado, era un personaje. Y va y le pregunta a Jesús unas cosas. Y Jesús empieza, a partir de las inquietudes que le pregunta a Jesús, Nicodemo, le dice Jesús eso de nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Y Nicodemo le pregunta, oiga, pero nacer de nuevo es meterse otra vez en el vientre de la madre. Y entonces Jesús dice, no, nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. En ese contexto, ¿sí?, es que este texto aparece. En el contexto de un señor del Antiguo Testamento que tiene una lectura, una interpretación de la historia de su pueblo, donde Dios ha actuado. Pero en esa historia de guerras, de muerte, de intereses, ¿cierto? O sea, la historia del mundo, como la tuya, la mía y de la sociedad de hoy, y de la de iglesia, y de todos los tiempos, no es solo una cosa bella, pura, limpia, diáfana, sino uno ve ahí intereses, ¿cierto? Calumnias, chismes, pecados, en todo. Lo mismo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Nicodemo. Entonces hay una sensación en ese tiempo, como que Nicodemo deja de ver la sensación de, pero como que todo esto de una u otra manera lo permite Dios, como que de una u otra manera, pues toda esta miseria, en el fondo la conclusión es que Dios limpie todo esto y acabe con todo esto. Siempre cuando uno como que se enfrenta al caos del mundo, de la sociedad, de la convivencia, de la empresa, de la iglesia, de la vida diaria, eso es de todo el lado, ¿no? Esto no es nada de... Surge la sensación de, lo mejor es que se acabe todo, que Dios acabe con todo, ¿sí? Que venga algo y extermine y limpie todo y salgan todos esos desgraciados y se limpie todo. Puede quedar esa sensación. En la historia puede quedar esa sensación. Y en la gente, ¿cierto? Que se purifique, que acaben con todo. Es siempre, en el tiempo de Nicodemo, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XXI y en el siglo XXV. Eso va a ser igual. Sofisticados. Los que estén en el siglo XXV sofisticados, tal vez ya volando en trajes espaciales. Igual, la misma miseria, la misma sensación de que cochinada, que injusticia, los vivos que tratan de darle por la cabeza, los poderosos que se emboban pensando que son dioses, y los bobos que están debajo de los poderosos que los manipulan para sus iniquidades. Entonces, todo eso puede generar en el mundo un caos y una sensación de que Dios no existe o Dios debería acabar todo esto. Entonces, en esa visualización de la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo es que aparece este texto que vamos a poner en pantalla. Entonces, ahora sí lo podemos entender mejor. ¿Cuál es la perspectiva de Dios frente a lo que pasa, frente a la historia, frente a la miseria humana, frente a los intereses? Todos dejamos pelar el cobre, todos mostramos nuestras ganas de poder, nuestras ganas de manipular. Eso no solo es el Putin, el Trump, allá, no, también el paisano que vende limones en la esquina también. Igual, eso, todos. Entonces, frente a esa perspectiva, ¿qué es lo que Dios piensa? Que eso es lo que nos interesa, no lo que pensamos nosotros, lo que piensa el vidente o el Superman de fe. Lo que piensa Dios es lo que nos interesa. Y Jesús lo dice de una manera muy clara a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, Dios frente a todo esto, mientras que nosotros estamos buscando exterminar, acabar, vengarnos, el interés, la tajada,
Dios lo que ama es el mundo. Ahí ya eso nos deja un poco medio sin fuerzas. Dios ama al mundo, ama a este mundo. Así como es, ama al mundo. Y no es una teoría. Realmente envió a su Hijo unigénito. Su unigénito es que nacido de Dios, como dice el credo, nacido de Dios antes de todos los siglos, no un adoptadito, que también merece todo respeto, ni más faltaba, sino aquí la insistencia es que es nacido del mismo, que viene de la entraña misma de él. ¿Eso no es amor? Total, claro que es amor. Para que todo el que crea en él no perezca. Entonces, frente a esas situaciones oscuras del mundo, la reacción de Dios es enviar a su Hijo para que creyendo en él no se enrede en este oscuro mundo, ¿sí? Sino que al contrario no perezca a causa de este mundo tan complejo y tan lleno de intereses, sino que tenga vida eterna. Ahí está nuestra tabla de salvación. Lo que Dios quiere es enviar a su Hijo para que frente a las diferentes situaciones del mundo no nos quedemos enredados en el mundo, sino creyendo en Jesús, que Él nos hace trascender de este mundo tan oscuro y complejo. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Esto hay que entenderlo. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Seguramente en Nicodemo y en los cristianos de todos los tiempos siempre ha existido esa sensación de que este mundo tiene que acabarse, que este mundo tiene que la única manera de solucionar esto es que Dios acabe con este mundo y juzgue a todos. Es decir, que en el fondo pues el juicio divino sí existe. Entonces, ¿en qué va esta frase de que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo? Sino para qué. Vamos a ver, pasemos la página. Sino para que el mundo se salve por él. O sea, la perspectiva más fácil es decir, ya mismo que venga Jesús, saque a los malos, saque a los buenos y se acabó esta vaina. Ya sabemos quién es bueno y quién es malo, y los malos al horno, a la quinta paila, y los buenos, pues ahí sí vamos a pasarla sabroso. Esa sensación acompañó a los primeros cristianos, a los cristianos medio sectarios y también al pueblo de Israel, ¿cierto? La manera más fácil de que todo se arregle es que esto de una vez, venga aquí el super Dios, arregle todo y se acabó. Entonces, esta perspectiva de la historia de salvación es muy profunda. No vino al mundo para acabar con el mundo, para juzgarlo, para acabarlo, sino para que se salve por él. Es decir, el Señor espera que el mismo mundo, ¿ya?, por su Hijo amado, conociendo a su Hijo amado, el mundo encuentre camino de salvación. No es la exterminación del mundo, sino a través de su Hijo amado, encuentre salvación. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Sí ven? Es decir, fijando los ojos en Jesús, ahí, en Él, la esperanza de un mundo que no se extermina como nosotros desearíamos que se exterminara, sino que hay un proceso de transformación del mundo al creer en Jesús. Si lo aterrizamos a nuestra vida, uno podría pensar de esta manera tan rupestre como se las voy a decir, ¿no? Esta persona me cae mal, que se muera, desgraciado. Listo, se arregló el tema. Este es un bandido miserable, que caiga un rayo y lo acabe. Este es un político corrupto, que le dé un infarto y se vaya ya, que Dios lo juzgue. Esa manera rupestre de entender las cosas algunas veces no solo lo acompaña a usted o a mí de vez en cuando, sino acompaña toda la historia de salvación. Que la solución sea un rayo, alguien que venga mi Dios y juzgue esto y ya se acabó. Pero mi Dios dice, el camino no es ese, el camino es que crean en Jesús, que descubran a Jesús, que acepten a Jesús y en el nombre del Hijo único se salven. Bien, ya hicimos un poco de reflexión. Ahora viene el tema. ¿Qué me dice esta palabra y qué le digo yo?
la manifestación, lo que los santos llaman la inhabitación de Dios, de la Trinidad en nosotros, es eso. Es permitir que lentamente el misterio de Dios vaya habitando en nosotros de tal manera que ya no estemos pensando en exterminar, en acabar, sino en salvar. Una actitud distinta. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Cierro mis ojos. Esta palabra es para mí, no es para que piense yo, bueno, de todas maneras qué bueno que se acabe mi jefe que me la tiene montada. No, esa no es la manera de pensar. Es la manera de cómo yo dejo habitar a Dios en mi vida, creo más en Jesús y descubro cómo es que las cosas se salvan. No se exterminan, sino se salvan. ¿Ya? Eso es lo que quiere Dios, salvar. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? Algunos de ustedes piensan demasiado en el infierno, en la condenación. Y dicen, no, pues es que eso es parte de las verdades teológicas de nuestra fe, la condenación, el infierno, el purgatorio. Pero creo que al obsesionarse tanto con la condenación, el infierno y el purgatorio, ya no están anhelando la salvación, sino una justicia pendenciera de Dios. Y Dios no tiene esa justicia pendenciera. ¿Existe la posibilidad de la condenación? Sí existe. Pero no vamos a usar el miedo al infierno y a la condenación para asustar. La preocupación es que habite Dios de una manera tan poderosa en nuestra vida a través de su amado Hijo Jesucristo, que yo entienda que si me falta Dios en mi vida, ahí sí eso es un caos. Ese sí es el infierno. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Entro en un profundo diálogo con Él. Frente al caos, la respuesta de Dios es el amor real y concreto de su Hijo, que ha sido enviado, su unigénito, para que todo el que cree en Él se salve. Acepto esa salvación, creo más en Jesús, le pido a Él que transforme allá lo más profundo de mi ser, donde allá en lo íntimo de mi inconsciente hay deseos de destrucción, de aniquilamiento, de odio, de venganza, de indignación, sentimientos revestidos de bondad y de pureza, pero que mentiras, son sentimientos sucios, abominables, de pisar al otro, de hacerle daño, de controlar. Y por eso le permito al Señor que esta palabra entre en lo más profundo de mi ser, para que habite de verdad el Dios que ha revelado Jesucristo, Dios que salva, que redime, que santifica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bien, ahora, queridos hermanos, vamos a prepararnos para la Eucaristía. ¿Ya? La Eucaristía, a las 8:30 de la Santa Misa. Pero tenemos unos minuticos aquí mientras que organizamos todo con dignidad para celebrar la Santa Misa y recibir las llamadas de ustedes. Ustedes hicieron el taller de oración, entonces es el momento para llamar y decir yo quiero participar. Y también para ofrecer la Eucaristía, porque tratamos de dejar unos minuticos antes para ofrecer la Eucaristía. Hoy de una manera especial le hacemos un homenaje a los mamposteros, ¿ya? O sea, aquellos que están en el día a día ahí trabajando en la obra, haciéndole caso al arquitecto, al ingeniero, al maestro de obra, y están en el día a día poniendo. Son anónimos, ¿no? Porque cuando uno ve la obra, uy, qué obra tan maravillosa, ese puente,
esa casa, ese edificio, esos pisos, cómo los colocaron de bien. Arquitecto, muchas gracias. Pues claro, ni más faltaba agradecerle. Maestro, uy, mire, el contratista, uy, todos sacan pecho. Pero el paisano del día a día que estuvo ahí pegando el ladrillo, cojando la tableta, buscando el pegante y aguantando muchas veces ciertos maltratos de todos los demás en el día a día, ese es el que le queremos hacer el homenaje, porque eso es complicado. Uno ve ya la obra bonita, el piso bonito, ve uno las cosas ahí, uno dice, pues esto es una maravilla, no, esto cualquiera lo puede hacer. Es más, uno ve siempre los defectos. Esto salió chimbo, esto salió mal, mire, eso lo hicieron mal. Pero no ve el esfuerzo que significa subirse a un techo, colgarse de un tejado, de un puente, pintar, hacer las cosas son complejas. Y gracias a ese día a día de cada uno de ellos, digamos, que han ayudado a colocar tejas, a pulir, pulidores, los que ponen el piso, los que miden, una cantidad de cosas merecen nuestro cariño y nuestro reconocimiento de verdad con toda el alma y con todo el corazón. Por ellos vamos a ofrecer la Santa Misa ahorita. Entonces ya nos vemos, 5 minuticos, ya vuelvo revestido para iniciar la Santa Misa. Ya nos vemos.